Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. Eh, no sin antes invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales de Contacto Global y Masonería Global. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema fundamental para el crecimiento y el equilibrio de una sociedad. Me refiero a la resocialización, término que nos va a explicar nuestro invitado de esta noche, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Hoy nos acompaña para el desarrollo de este tema Juan David Ochoa Gaviria. Juan David es psicólogo y es una persona que ha venido trabajando desde hace ya un buen tiempo con el concepto de resocialización en distintas áreas y quien nos va a desarrollar este tema tan importante. Juan David, muy buenas noches. Bienvenido a Contacto Global. Buenas noches, mi querido Alejandro. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también para la audiencia, para los suscriptores. Muchas gracias, Juan David. Bienvenido siempre. Juan David, para que podamos empezar a desarrollar en contexto nuestro tema, ¿qué es resocialización? Resocialización es una, digamos, técnica clínica para cambiar el comportamiento o las conductas negativas de las personas privadas de la libertad. Es un trabajo que se debe llevar a cabo es adentro de las prisiones, adentro de las cárceles, con los PPL, como se les llama ya a los privados de la libertad. El- la resocialización comprende muchos ámbitos de la vida de los PPL, pero digamos que para resumir o para hacer un poco breve la explicación, la resocialización toca dos puntos muy importantes en la persona privada de su libertad y es el primer punto, digamos, interno, muy interno. Es un punto en el que psicológicamente esta persona tiene que cambiar razonamientos que tenía por otros, tiene que cambiar pensamientos por otros, ideas de vida, proyectos a futuro, incluso emociones, rabias, venganzas. Tiene que hacer toda una resignificación de vida en su interior para lograr luego una resocialización que ya habla de entrar a la sociedad nuevamente y socializar y poder estar en convivencia con los demás. Entonces el primer punto sería como este punto interno, pero otro punto sería un punto ya más, digamos, activo a nivel laboral, a nivel económico, en el cual esta persona se sienta a gusto con su trabajo o con lo que hace para devengar dinero, tan a gusto que no tenga necesidad de volver, digamos, a su antigua vida. Y esta resignificación de vida, tanto a nivel interno como a nivel externo con los demás y laboral y económico, es lo que comprende la resocialización. Muy importante y ciertamente hay ciertos puntos que voy a destacar que sé que no son gratos para las personas que son de la ciudad de Medellín y los cuales tocaré con mucho respeto. Medellín es una ciudad con una historia de violencia. Gracias a Dios, estamos hablando del pasado, ya un pasado cada vez más remoto. Una historia de violencia muy profunda. Pero hoy día, llegado el siglo XXI, es una ciudad de ejemplo. Es una ciudad de ejemplo que tan así que en muchas ocasiones no entra ni entre las primeras 8 ciudades más violentas de Colombia. Y digo esto porque Medellín es un ejemplo de transformación, de ser una de las ciudades más violentas del mundo a ser hoy en día un territorio, oye, donde se puede convivir en paz y en armonía y en pleno desarrollo. Y toco este punto porque tú nos estás hablando desde esta ciudad que estoy citando como ejemplo. Ciertamente, esto que estoy tocando, este,
le suma a la experiencia que tú estás teniendo. ¿Cómo se logra que una persona violenta, que una persona cargada de estos odios, de estas insensibilidades, pueda retornar a la sociedad siendo todo lo contrario, siendo un individuo, oye, con quien se pueda convivir, con quien se pueda coexistir? Y toco esto y he citado el tema de Medellín porque Medellín toda es un ejemplo. Explícanos, Juan, sobre este tema. Sí, claro, cómo no. Principalmente se logra a partir de la voluntad del privado de la libertad. Ese es el primer punto. Pero digamos que para darte una respuesta más completa, tendríamos que hablar de las responsabilidades, varias responsabilidades que hay para que esto se logre. Y la primera responsabilidad que hay, digamos, es a nivel estatal, es a nivel gubernamental, porque el Estado, a partir de la Ley 65 de 1993, reglamentó que si bien la prisión era preventiva, también su fin es la resocialización. No es castigar a una persona por un delito, sino enseñarle para que, como tú dices, cuando salga de ahí, sea una persona diferente y no lo vuelva a cometer. Entonces, digamos que la primera responsabilidad sí está a partir del Estado, porque si el Estado le pone cuidado, digamos, al hacinamiento, a temas y a problemas como la reincidencia, a temas y problemas como la falta de personal en el IMPEC y de personal psicológico, de trabajo social, incluso hasta antropólogos podrían intervenir. Si todo esto se junta, estando ya incluso en la ley, es una primera responsabilidad cumplida. Digamos que la segunda responsabilidad que habría para que una persona tenga esta resignificación de vida también viene de parte de la sociedad, de parte de la misma Medellín, que sea una sociedad que cambie la frase que se pudra en una cárcel por vamos a enseñarles para que no lo vuelvan a hacer. Una sociedad que, digamos, calme su sed de venganza con enseñanza. Una sociedad que sepa que el castigo hace dar es miedo, hace dar venganza, sentimiento de venganza, mientras que la autoridad se gana el respeto de los demás. Entonces, si la sociedad, si el mismo Medellín cambia su mentalidad a partir de campañas, no sé, en la que quiten su mentalidad de venganza hacia estas personas, sería otra segunda responsabilidad cumplida ahí como para lograr este objetivo. Y como te decía, digamos, la tercera, pero que te la puse como la más principal, es a nivel individual. A nivel individual se lo digo porque conociendo varios procesos en la cárcel Bellavista, por ejemplo, eh, me doy cuenta que a pesar de tantas adversidades, a pesar de tantas barreras para hacerlo, siempre hay quien busca procesos de resocialización. Siempre hay el privado de la libertad que busca un programa espiritual, que busca un programa del SENA que están catalogados como CLAIM, que son para hacer la primaria, para aquellos que no hayan hecho la primaria. Buscan programas de resocialización, por ejemplo, en el taller de banistería, o en el de marroquinería, o en el de confecciones. Y, o un libro, pero siempre les resulta algo que aporte a su proceso de resocialización. Entonces, son varias cosas que confluyen ahí para que se dé la resignificación total de una persona que lo necesita. Muy importante lo que estamos hablando, porque
Ciertamente dice mi mamá, que preso ni en una jaula de oro. Ciertamente yo creo que entre los peores castigos que pueden haber es precisamente la pérdida de la libertad, donde estés confinado a un espacio determinado de manera restringida, pues. Y por donde adicional a ello no sea un espacio grato, porque es que no he escuchado términos de cárceles que sean amenas y gratas. Todas las cárceles parece que fuera mucho mejor estar en el infierno que estar en una cárcel. Entonces, ciertamente, cuando uno llega a estos elementos donde tú dices, ¿son las cárceles verdaderos reformatorios de la conducta del individuo o son las cárceles plantas para corromper más al individuo? Entonces, evidentemente esto varía en cada país, varía en cada realidad social, pero ¿cómo podemos hacer de verdad tangible que el individuo que entra a una cárcel esté pagando ante la sociedad el hecho de haber cometido un delito o un crimen, que ese individuo salga de allí no siendo un peor individuo, sino un mejor individuo? ¿Cómo lo podemos garantizar? Nos hablabas tú de las políticas estatales, nos estás hablando de elementos muy importantes, que algunos buscan la religión, que otros buscan el trabajo, nos hablabas de la banistería, por ejemplo. Pero ¿cómo hacemos que esto sea realmente efectivo y coherente? Principalmente poniéndole cuidado desde el Estado a esta cuestión carcelaria en el momento, porque es que estamos en una problemática de país realmente compleja. Para hacer tangible eso de lo que hablamos como tan quimérico por el momento, pero tan real para uno que otro entre tantísimos, pues tendríamos que tocar varios puntos, los que ya hemos tocado acerca del hacinamiento, de incluso hasta de la alimentación. Hay muchísimas cosas que tocan con eso, pero principalmente yo como psicólogo tengo que decir que tiene que ser a nivel individual, Alejandro, y tiene que ser impactando esta población, digamos, a nivel masivo, digamos, con un poco más de seriedad y con un poco más de gente, con un poco más de convocatoria, de programas que realmente puedan abarcar incluso la población. ¿Cómo es posible que pueda haber 1000 PPLs en un patio y ninguno solo con tratamiento psicológico o con tratamiento psiquiátrico? Entra uno a un patio y hay asesorías desde que entró hasta que salió. Eso quiere decir que hay necesidad tremenda. Entonces, así como vamos en el momento, no se puede hacer tan tangible, porque realmente hay que impactarlo. Digo yo, desde la psicología hay que impactar mucho la parte individual de cada uno, pero a nivel de Estado, eso tiene que haber muchos programas. Es que en el momento los que estamos trabajando por resocialización somos personas y fundaciones o ONGs a nivel individual, sin apoyo, solo digamos por vocación. La que más está haciendo en este momentico a nivel nacional es Joana Bahamón. Ella es hermana de una presentadora muy famosa aquí en el país y es increíble que una sola persona, a partir de ver tanta necesidad de esta población y a partir de que hay gente que vale tanto la pena allí, haga tanto por ellos. Hace por ahí unas 3 semanas escuché en la W a Julio Sánchez Cristo decir que se radicaba un proyecto de ley aquí en el Congreso colombiano que se llama Segundas Oportunidades. Y este es un programa de Joana Bahamón, el cual, para hacer tangible esta resignificación de la que estamos hablando, se busca que los empresarios del país puedan laborar, ingresar a sus empresas, darles trabajo a los pospenados. Esta es una forma de hacerlo tangible. Por mi lado, como psicólogo, con esta vocación que tengo,
busco en la cárcel Bellavista hacerlo tangible por medio de un programa de banistería en el cual aprenden desde cómo coger el martillo hasta ensamblar toda una cocina completa. Así se hace tangible, a partir también de irles metiendo talleres de psicología, programas en los que ellos se involucren bastante. Sin embargo, es la búsqueda de cada uno, es la voluntad de cada uno la que finalmente lo lleva a hacer tangible este sueño para la ciudad, para la sociedad. Muy importante lo que estás diciendo, porque ciertamente está el tema de que haber estado en la cárcel es un estigma. O sea, ¿cómo puede volver a la sociedad una persona que a pesar de haber pagado su deuda con la sociedad a través de la restricción de su libertad por el periodo determinado, cuando sale, sale marcada, sale sellada? Una persona que donde va a buscar trabajo ya sale, creo que se llama reseñada, con antecedentes judiciales de que estuvo presa. Entonces, inmediatamente la persona que pudiese darle un empleo suele cerrar la puerta, porque no quiere una persona que estuvo presa, independientemente de que ya haya cumplido su pena. Y esto hace todo mucho más complicado. Y seguramente la persona que sale de la cárcel, que cumplió su pena y que busca empleo y busca trabajo y no lo encuentra, se ve presionada por la misma sociedad y por el mismo sistema a volver a delinquir, ciertamente. Y porque es que la gente no se puede morir de hambre, la gente tiene que comer, la gente tiene necesidades, y si no te dan la oportunidad de ganártela de manera digna, pues me imagino yo que esto ocurre. Y es un tema muy latinoamericano, ¿no? Del que estamos hablando. Desde el punto de vista psicológico, Juan, ¿cuál es la experiencia cuál es la experiencia más común que tú te encuentras en ese trato individual con la persona que está privada de libertad? Precisamente de lo que estabas hablando, de la necesidad económica. Hay muchos privados de la libertad que realmente son psicópatas, que realmente necesitan robar, que usted entra a la cárcel y usted ahí ya no dice que la justicia no sirve, porque usted ahí se da cuenta que la justicia sí sirve, allá hay quienes merecen estar. Muchas veces se dicen que la cárcel está llena de inocentes, pero los inocentes serán unos cuantos, según mi propia experiencia, como me lo preguntas. Y cada uno de ellos cuenta su propia historia a partir de necesidades económicas, la mayoría. Delitos que no querían cometer, que están totalmente arrepentidos, saben que tienen que pagar la pena y eso. Sin embargo, para tocar el tema de que hablábamos ahorita, al llegar a la cárcel, se encuentran no con resocialización, sino con quienes le echan leña al fuego de la venganza hacia quien los haya hecho meter a la cárcel. Eh, Historias de personas que no han entrado a la escuela, historias de personas que no han hecho el bachillerato, historias de personas que realmente desde una edad muy joven han tenido que trabajar para sobrevivir, para subsistir. Y lo que más veo como psicólogo en la mayoría de estos PPL es una historia de violencia familiar, es una historia de violencia en el barrio, de violencia social, una historia en la que los conflictos se resuelven es a los puños, es con violencia, es cuando hasta aquí hablamos y ya lo que sigue es violencia. Una profesora muy querida en la Universidad de Antioquia dice que los seres humanos nos matamos cuando ya no tenemos que hablar, o cuando ya no somos capaces de hablar, o cuando ya no tenemos las palabras o los argumentos para defendernos. Y eso es lo que veo, mucha incapacidad psicológica de parte de muchos para autocontrolarse,
y para resolución de conflictos. Pero hablando de temas de fondo, sí es un tema de sociedad, es un tema económico, un tema de pobreza, en muchos sentidos. Lo más común que me encuentro por allá. Y es muy lamentable esto que nos estás diciendo porque ciertamente tocando nuevamente el tema social, muchas veces la sociedad, llámese la desigualdad social, la desigualdad al acceso a las oportunidades, es el principal causante de estas tasas delictivas. Y no es gratis que veamos que los países latinoamericanos tengan unos índices delictivos y de violencia tan elevados. Indiscutiblemente, como nos está diciendo el psicólogo Juan Ochoa, esto en buena parte es empujado por la pobreza. Y evidentemente la pobreza se mide a través del acceso que tienen las personas a los bienes y servicios. Y yo incorporo también a la educación, a la buena educación y a la educación de calidad. Ciertamente esto que nos estás diciendo, Juan, es un tema que va de la mano con la cultura social, porque es que si no cambia el concepto social sobre la igualdad de oportunidades básicas que necesita un ser humano y que puede tener un ser humano en un país con buenos recursos, como los países latinoamericanos. Juan, la persona que está en la cárcel ciertamente puede tener algunos traumas adicionales generados allí dentro por la misma restricción de la libertad y por el mismo ambiente que representa la cárcel. ¿Cómo se puede contraponer un poco ese punto negativo adicional que puede llegar por estar encerrado, por estar rodeado de un ambiente áspero, violento, agresivo? ¿Cómo se puede contrarrestar desde la psicología un poco esto? Sí, es un tema que hablarlo fuera del contexto es muy fácil. Se puede escuchar bonito cualquier frase, cualquier cosa que se diga, pero la realidad es que cuando una persona llega a la cárcel, al patio, la forma de contrarrestarlo primerita, obviamente tiene que ser mucha fortaleza psicológica, mucha seguridad en sí mismo y eso, pero lo primero que usted tiene que, usted no, Alejandro, este PL que entre por allá, esta persona que entre por allá, es lidiar con el día a día, es lidiar con las malas caras, es lidiar con aquel que te observa de pies a cabeza y te dice hasta cuántos amigos puedes tener. Eh, es aquel que te manda a investigar con uno y con otro de dónde sos, en cuántos barrios has vivido, si de pronto tenés algún conocido en algún barrio de alguna parte. Es lidiar con aquel que te quiere sacar información para robarte, es lidiar con si quieres hacer una llamada con un celular por ahí de alguna cuestión, tienes que borrar absolutamente todo, porque con toda seguridad, y escuché muchas historias, se quedan con el celular de la mujer y se la llaman y se la conquistan. Es lidiar con quien te quiera robar hasta los zapatos. Entonces ya entran a vivir es un día a día en el que claro, la fortaleza psicológica y digamos las fortalezas, los recursos que tenga esta persona positivos para lidiar con todas estas cuestiones de resolución de conflictos y todo esto es que van a salir a flote en el momento. Pero para, para uno tener esa fortaleza psicológica de la que usted me puede decir, me pregunta a nivel psicológico qué podría hacer esta persona, tuvo que haber tenido una construcción antes de entrar a la cárcel, una construcción personal que le sirva mucho para poder lidiar e incluso para ser ejemplo a los otros. Sin embargo, pasa lo contrario porque es que aquellos que entran a la cárcel no tienen por lo general este tipo de cultura o de forma de ser internalizada.
sino que son personas que se dejan llevar muy fácil por una rabia, se dejan descontrolar fácil sus emociones. Entonces, llegar allá es encontrarse con un mundo que ellos tienen caótico en su mente y ahora lo hacen mucho más real dentro de la cárcel, porque si bien era real en la calle con los problemas que venían, en la cárcel sí que se les hace más real, porque allí están 500 personas en un patio encerrados y ahí puedes tener 100 enemigos y no sabes. Sí, entonces es, digamos, primero que todo, saber lidiar con el día a día, sobre todo mostrando mucha fortaleza y saber manejar los conflictos, tener una buena resolución de conflictos. Pero como te digo, Alejandro, se escucha bonito, se escucha bonito. Ya entrar allá es una cuestión muy diferente, porque usted entra bajo una premisa, y la premisa es, aquí manda la ley del más fuerte. Aquí, si usted, digamos, es una persona que sabe resolucionar conflictos a partir de la palabra y a partir del diálogo o incluso de negociar, hay veces que le va a tocar es pelear, así se lo dicen. Y si no le va a tocar pelear, entonces le va a tocar pagar para que no le peguen. Entonces, eso es un día a día en el que la fortaleza psicológica se tiene que construir desde el principio hasta el final. Tú nos estás describiendo un infierno en la tierra. Eso es una realidad y es algo que convoca mucho a la reflexión, seguro a todas las personas que están viendo Contacto Global en este momento. Y retomo la frase que cité de mi madre, que es que preso ni en una jaula de oro. Ciertamente nadie quiere pasar por estas experiencias y para que ello no ocurra, lógicamente hay que tener un correcto comportamiento social y ciudadano. Pero hay personas que por una u otra razón están allá adentro y son personas que tienen que lidiar con todo lo que nos está describiendo Juan David Ochoa, que yo lo estoy escuchando acá y estoy aterrado, ciertamente, lo confieso a las personas que nos están viendo y a ti mismo, Juan David. Pero es una realidad que se ha construido en, en un concepto carcelario que no reforma, y es lo que estamos hablando. Evidentemente, en la cárcel, en las cárceles del mundo, no hay mansos corderitos, porque ya aquí no podemos hablar de tercer mundo solamente. Evidentemente está el concepto de que las cárceles del tercer mundo son terribles, pero uno también ve algunos escenarios de cárceles estadounidenses y es Estados Unidos, la primera potencia del mundo, la primera economía, pero los escenarios igual son terribles. La violencia también es terrible. Nos hablas tú de psicópatas. Y frente a eso hay individuos que no siendo psicópatas tienen que lidiar con esa realidad. ¿Cómo no salen de allí siendo psicópatas? ¿Cómo lo aguantan? Esa es la pregunta. ¿Tú no te has encontrado, Juan David, personas que frente a encontrarse con este escenario tengan tendencia suicida, por ejemplo? Sí, claro, sí, pasa mucho. Y hay escapes de personas, incluso inconscientes, que nunca se imaginaron. Por ejemplo, el que le digan a uno, doctor, esto que le voy a decir jamás se lo he dicho a nadie, pero de tantos problemas que he tenido aquí con tantas personas, ¿cómo le parece que anoche vi a mi esposa que me estaba hablando aquí en el pasillo? Entonces, imagínese hasta el punto que puede llegar una persona, digamos, negativamente, con todas estas cuestiones, con todos esos problemas que tiene pues allá adentro. Usted pregunta que cómo no salen psicópatas. Pues hay muchos que no salen psicópatas, digamos, porque la condición de psicopatía es una condición que no se adquiere, sino que es una cuestión estructural.
pero tiene mucha razón, porque es que porque no tienen la estructura de psicopatía, pero tienen una cuestión muy importante que es la identificación con la psicopatía. Entonces, como allá se relacionan con tantas personas como de estas características, terminan admirándolos, terminan siendo tan amigos de ellos que terminan incluso defendiéndolos en la cárcel y terminan trabajando para ellos, porque esta condición de psicopatía, digamos que de alguna manera tiene muchos encantos y muchas formas de atraer a estas personas. Entonces, sí hay mucha identificación, sí es una escuela del crimen, porque allí quien tenga un poquito de venganza la puede aumentar hasta el máximo. Sin embargo, también hay quienes son muy razonables y así como hay gente para identificarse tan negativamente, también hay otros con quienes identificarse positivamente. Yo en unas clases a ellos, por ejemplo, los confronto y les digo, ustedes me dicen que matarían nuevamente a esta persona o le harían este daño nuevamente a esta persona que ya se lo hicieron y la pagarían muertos de la risa en la cárcel. Y yo les digo que a ninguno lo he visto muerto de la risa haciendo una fila de 500 personas para desayunar, para almorzar y para comer, siendo la comida como a las 3:30 o 4 de la tarde y la tienen que guardar hasta las 8 de la noche, escondida para que no se la roben. Sin embargo, esas personas escuchan mensajes y dicen, es verdad, lo que yo estoy alimentando es una venganza que solamente está en mi mente, pero que me está llevando a una destrucción tanto de mi cuerpo, de mi parte física, como de mi familia, como de mi futuro, como de mis proyectos. Y, hombre, es una cuestión de todas maneras, mi querido Alejandro, que tiene que ver con todos los recursos positivos y negativos con los que entra una persona a la cárcel. Hay quien sale identificado con todas estas mañas y hay quien no, hay quien logra salir de ahí con una mente muy positiva, resignificando un poco de ideas que tenían en su mente y ya resocializado. Muy importante, y a eso iba Juan, ya casi llegando al final de nuestro interesante programa. Eh, entonces, podemos decir que frente a todo este escenario terrible que representa una cárcel, sí existe una posibilidad real de volver a la sociedad, de entrar a la sociedad como un individuo renovado después de haber pasado toda esta experiencia. Sí, la hay, las conozco. Conozco algunos ejemplos, sí. Uno de ellos tiene que ver con un muchacho con el cual trabajamos solamente las ideas irracionales. Todos los seres humanos manejamos un porcentaje altísimo de ideas irracionales en nuestra mente. E incluso son esas ideas irracionales las que manejan nuestra mente, nuestro consciente. Este muchacho tenía unas ideas de radicalidad. O era negro, o era blanco, o era frío, o era caliente, pero no podía ser gris, no podía ser tibio, y no podía situarse en un punto medio de decisiones incluso triviales frente a la vida. Andando con él, todas estas frases que se conectan entre sí, las adquirió de la religión, las adquirió de la abuela, las adquirió de familiares, de muchas personas. Al empezar a desglosar todas estas frases, él se empezó a dar cuenta de que situarse en un punto medio hacía la diferencia en su vida, de que si un día tenía una discusión con un interno, ese interno ya no iba a ser su enemigo para toda la vida, como él me lo decía, porque a él le parecía raro que se pelearan en un día dos internos y al otro día estuvieran hablando como jugando, como si fueran un par de niños. Él no soportaba eso. Él decía que
que ese muchacho ya iba a ser enemigo suyo para toda la vida. Sin embargo, tuvimos la experiencia más adelante de que tuvo una discusión con alguien, incluso no de adentro, sino de los que íbamos a apoyar afuera, y al otro día lo vi conversando normal con esa persona. Entonces se lo recalqué y le dije, mira hasta dónde hemos llegado. Hay la posibilidad de enojarse y hay la posibilidad de reflexionar y ni siquiera tener que contentarse, pero por lo menos sacar el enojo de la mente ya es mucho para no actuar con tanta radicalidad como antes actuaba. Eh, el muchacho salió, finalmente me lo encontré por ahí una sola vez en la calle porque ellos no quedan con mi contacto de nada y lo vi y me dijo que estaba cuidando mucho la libertad y me dijo tantas frases de las que le trabajamos el grupo interdisciplinar adentro en la cárcel, que ese es uno de los ejemplos que yo podría decir, ah, bueno, y está trabajando como independiente en un proyecto propio en el que está yendo bien económicamente, y yo veo, este es un ejemplo de que sí se puede. Hay otro ejemplo de otro interno que salió de todo esto tocando la guitarra, aprendió a tocar la guitarra ya, me dijo que le ayudara a conseguir una guitarra, y entre el grupo todos conseguimos una donación, y se la llevé y se consiguió unos métodos, unas hojas, un poco de cosas, allá había con quien apoyarse, y por medio de la guitarra, ese muchacho, digo yo, tuvo mucho de resocialización. Ahorita está tocando, pues yo no sé nada de él, pues después de la pandemia y eso, pero estaba tocando por ahí en algunas partes y me decía que con eso estaba ganando la vida y estaba feliz. Entonces me daba cuenta de que no es tanto lo que se ganen, porque es que hay muchos allá que dicen que o ricos o muertos, pero pobres no. Entonces no es tanto lo que se ganen, sino el placer que encuentren en lo que hacen. El primer ejemplo que le di fue una persona que encontró tremendo placer en la independencia, siendo independiente, que ya ningún grupo delincuencial tuviera derecho sobre él, llamándolo para hacer alguna vuelta o pagándole alguna necesidad que él tenga, porque cuando le pagaban alguna necesidad de servicios públicos, de arriendo o de algo, ya él quedaba comprometido automáticamente. Encontrar esta independencia económica para él fue tanto deleite que así no ganara tanto como ganaba con los grupos delincuenciales, ya estaba feliz. El segundo ejemplo de la guitarra, no ganaba mucho, pero estaba feliz de escucharse cantar y de tocar guitarra. Entonces es encontrar cada uno su punto también. Muy importante y dentro de todo lo que hemos hablado es el punto positivo y el punto que realmente nos llama a la esperanza. Eh, claro que sí. Juan, ¿algún mensaje final que quieras compartir con las personas que están viendo Contacto Global en este momento? Claro que sí. La invitación principal es a alejar la venganza de la mente, es a quitar esas frases que nos llevan a decir que se pudran en una cárcel, ya que son personas tan valiosas que pueden aprender más que usted y que yo. Lo digo con humildad porque lo he conocido así. Conozco abogados, administradores de empresas, varios profesionales de allá que son grandes personas, que han cometido errores que muchos de los que están afuera también han cometido. Entonces, no es porque estén en la cárcel que son menos personas, ni tampoco son escoria por estar en la cárcel, no. Yo soy psicólogo penitenciario no porque les tenga lástima, ni porque esté a favor de ellos o quiera ser amigo de ellos de alguna manera o por admiración, no. Lo hago es porque estoy consciente de que si no hacemos algo por la resocialización de los jóvenes de nuestra ciudad, lo que vamos a tener es más violencia. En este momentico, por ejemplo, no necesitamos más cárceles, necesitamos más escuelas, más colegios, más educación, pero a los que están allá hay que enseñarles,
porque si no se les enseña, ellos sí les van a enseñar a los nuevos que lleguen a delinquir y a ser como ellos. Entonces la invitación para todos los que nos escuchan es dejarle una semillita pequeña en su corazón de no venganza, sino de enseñanza. El castigo da el resultado contrario. Cuando tú castigas a alguien, esa persona después no te quiere ni ver. Cuando tú le enseñas a alguien con amor, esa persona después te va a ver como una autoridad y te va a pedir alguna asesoría. Qué valioso mensaje, Juan. Muchísimas gracias. Juan, para las personas que quieran seguirte en redes sociales, que quieran conocer tu trabajo, ¿manejas alguna red social para ellos? En el momento, resocialización PPL. Correcto. Es una fundación en la cual estoy en pro ¿Es un para correo? igual. Entonces es resocialización PPL. En este momento está en su fundación. Ok, ok. Bueno, Oh, muchísimas. en el Facebook. Ah, en el Facebook. Ok, también, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ha sido Juan Ochoa, psicólogo, experto en temas penitenciarios, con experiencia en estos temas, que nos ha acompañado desde la ciudad de Medellín, en Colombia. A modo de conclusión, queridos amigos de Contacto Global, quiero confesarles a todas las personas que nos ven que el programa de hoy me ha dejado de manera especial muy impactado. Ciertamente ninguno de nosotros conoce de primera línea lo que Juan Ochoa nos ha descrito esta noche, que es el ambiente interno dentro de una cárcel, y ojalá jamás lo conozcamos. Ciertamente, como dije en una parte de nuestra entrevista, prácticamente Juan Ochoa esta noche nos ha descrito el infierno en la tierra, lo cual realmente impacta, porque allí adentro hay seres humanos que cometieron errores, seres humanos que fallaron en una sociedad, pero hay que entender los orígenes de esos seres humanos. Hablábamos acá de la pobreza, una realidad que toca a todos nuestros países y a la mayoría de los países del mundo. Una realidad que pudiese ser superable si hubiese una verdadera voluntad política de los gobiernos de estas naciones de ser equitativos en la distribución de la riqueza. Una voluntad política que sancione con firmeza la corrupción para que los recursos lleguen como inversión social a donde deben llegar. Nos hablaba Juan en su mensaje final sobre que hacen falta menos cárceles y más escuelas. Ciertamente, los mejores sistemas educativos del mundo tienen menos cárceles. Tenemos experiencias de países como Bélgica, de países como Dinamarca o como Luxemburgo, que incluso prácticamente ya no tienen cárceles, porque las tasas delictivas son tan bajas que las cárceles no son requeridas. Ciertamente en algún momento las tuvieron, pero entendieron que ahí adentro habían seres humanos que si los estás metiendo a una cárcel es porque pretendes que paguen una condena, que paguen lo que le deban a la sociedad, pero que de allí salgan nuevamente a la sociedad implica que la sociedad le da una segunda oportunidad. Y si hablamos de una segunda oportunidad, tiene que ser una segunda oportunidad real, no una segunda oportunidad a medias, donde una persona que salga de prisión, que haya cumplido su deuda con la sociedad y con la justicia, no pueda encontrar un empleo, porque la estamos empujando nuevamente al crimen, nuevamente al delito. De manera tal que personas como Juan Ochoa hacen un trabajo valiosísimo en pro de permitir que estas personas que están dentro de la cárcel no olviden su esencia humana y su capacidad de superación y su posibilidad de volver nuevamente a ser un individuo socialmente aceptado y, lo más importante, libre. Esa libertad que comienza acá, en la conciencia. Y es muy importante el trabajo que personas como Juan Ochoa hacen para tal efecto. De manera tal, queridos amigos, que nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Masonería Global y de Contacto Global y a seguir
viendo nuestro programa que trae cada semana, cada lunes, un nuevo e interesante tema. Juan, desde Medellín, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, queridos amigos de Contacto Global.